tardes, estamos hoy día en un foro sobre economía y sobre temas de la economía y de actualidad, claramente. Y tenemos a grandes panelistas, está con nosotros Nicolás Izaguirre, Claudia Sangüesa, Roberto Saller, y se nos va a sumar Álvaro Díaz. No quiero entrar en los pergaminos de cada uno porque son muchos, pero lo más interesante es que teniendo una gran trayectoria tienen mucho que decir para el futuro, y eso es lo que nos convoca hoy día. Vamos a trabajar este foro de dos maneras. Una primera parte, cada uno de nuestros panelistas, desde su mirada, desde su punto de vista, va a plantear cómo ve la reactivación, cómo la ve posible, qué implica, qué elementos tenemos, es factible, el mundo está tan complejizado que a lo mejor aun cuando se hagan políticas al interior del país o con la fractura que tenemos política va a ser muy difícil, en fin, todo eso que ellos quieran abordar respecto de reactivación, van a tener 10 minutos cada uno, y en una segunda parte vamos a hablar del rol de la política económica en un nuevo pacto social. No es lo mismo el tipo de política económica que sea la arquitectura que nos permita establecer derechos o tener mayor cohesión social. Y ese punto de vista también nos interesa saber qué opinan y qué visión nos dan nuestros panelistas de hoy. Así que, para empezar, con la mirada sobre la reactivación, parte nuestro queridísimo Nicolás Izaguirre con sus 10 minutos. Parece que se congeló Izaguirre. Ahí está Izaguirre. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ya, súper. Estaba cambiando de proveedor al celular porque esto siempre falla el internet. Ya. Gracias, Natalia. Hola, Claudia. Hola, Roberto. Gran amigo. Un gusto estar acá. Yo quiero ser bien como esquemático porque pienso, Natalia, que la discusión ha estado enredada. Enredada porque, bueno, desde luego el gobierno la enreda, pero también porque en estos momentos de digamos, pandemia, con mucho caos, los distintos grupos de presión aprovechan de reivindicar sus justas reivindicaciones, unas más justas que otras, venga o no venga al caso respecto de lo que estamos sufriendo. Y me impresiona que cuando uno lee los mejores analistas internacionales, porque este es un shock global, y por tanto todos están pasando más o menos por lo mismo, hay bastante coincidencia en los mejores exponentes de política pública respecto de cómo hay que ir faseando esto. Y tal como sabe cualquier persona aficionada al fútbol, si uno está en un tiempo de alargue, por ejemplo, en un partido, según vaya perdiendo o vaya ganando, es completamente distinto reforzar la defensa o la delantera. Si uno va perdiendo y refuerza la defensa, no ha lugar. Si uno va ganando y refuerza la delantera, se expone a que te metan goles. Entonces, técnicamente esto se dice hay que tratar de atacar la restricción dominante o por donde te aprieta el zapato. Y esta es una crisis que es completamente distinta a las otras que habíamos vivido durante los últimos 50 años, porque este es un shock de oferta. No es un shock de demanda como ocurre cuando hay sobreendeudamiento externo, una crisis financiera o un apretón fiscal. Básicamente, producto de la crisis sanitaria, todas las actividades que suponen la confluencia de muchas personas en la actividad productiva deben ser suspendidas, confinadas, y por tanto esas actividades no pueden producir. Y si miramos lo que ha estado ocurriendo con los indicadores económicos, eso es clarísimo, porque en tanto la producción de bienes, si bien se ha resentido relativamente poco. Por ejemplo, las exportaciones mineras y la producción minera han seguido subiendo, en lo que sí hemos sido bastante beneficiados, porque otros países que exportan servicios sí han tenido dificultades grandes. Pero, ¿qué sectores de la economía se han hundido? Los sectores que están, como decía yo, ligados a actividades que suponen la
la recurrencia de muchas personas al mismo tiempo, tanto para producir como para intercambiar. Y esos son típicamente los servicios y en otro caso también la construcción. Ocurre que mucha gente vive de los servicios y de la construcción. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene un shock de oferta producido por la crisis sanitaria? Primero, hacerse cargo de la crisis sanitaria, y voy a entrar sobre eso. Y en segundo lugar, hay que hacer una política de ingresos. Esto es, hay que procurar que llegue poder adquisitivo a las familias que están directamente afectadas por el confinamiento o indirectamente afectadas por el confinamiento. Entonces se trata como de hibernar la economía, porque esto es como un coma inducido, pero evitar el sacrificio humano que supone familias sin ingresos. Bueno, todos sabemos que el gobierno ha ido a cuentagotas, mezclando a ratos los temas de reactivación, de beneficios tributarios, o se habla de la necesidad de impulsar la inversión. Y cuando hay un shock de oferta, no es una restricción la capacidad instalada, todo lo contrario, la capacidad instalada está en parte ociosa. Tampoco es una restricción el que hayan subsidios tributarios para la contratación del empleo, porque obviamente no se puede trabajar, por lo tanto, ¿para qué vas a tratar de estimular el empleo? Es política de ingresos lo que hay que hacer, lo que diríamos la etapa 1 de la situación económica de la pandemia. Nosotros quisiéramos, más que debiéramos, pasar a la etapa 2, donde se comienza el desconfinamiento gradual. Debo decir que a mí me abrigan muchas dudas de que al pasar a la etapa 2, que es aquella etapa en que ya se comienzan a liberar la posibilidad de producir y vender en las actividades que estaban confinadas en la primera etapa, me abrigan muchas dudas de que sea sostenible, porque lo que prueban las distintas experiencias del mundo es que hay que tener una razón crítica entre la cantidad de testeos, de trazabilidad y aislamiento vis a vis los contagios. Si el testeo, trazabilidad y aislamiento es pequeño respecto a los contagios, la pandemia va a seguir su curso. Es lo que se llama, en el caso de los testeos, la tasa de positividad. Y lo que la OMS recomienda es que se esté debajo del 5%. Nosotros hemos estado en torno a 10% en estos últimos días, pero solo días se ha bajado del 10%, lo que señala claramente que la cantidad de test a contagio es todavía insuficiente. En lo que hace a la trazabilidad y el aislamiento, la información, lo ha destacado Espacio Público, lo ha destacado el Colegio Médico, es todavía muy insuficiente. De hecho, no se conoce la trazabilidad y aislamiento por comuna y tampoco se conoce cuánto traza cada trazador. Se conoce vagamente el número de personas que están dedicadas a esto, pero no hay ninguna posibilidad de hacer un seguimiento fino. Y los promedios, más aún cuando son promedios de cantidad de personas, pero no cantidad de trazados, son muy engañosos. Entonces, poca información y insuficiencia. De lo cual yo deduzco que es altamente probable, tal como le ocurrió a Estados Unidos, que podamos tener un rebrote. Y un rebrote difícil de atajar, porque ha habido rebrote, por ejemplo, en Israel o alguno en la Unión Europea, pero como tienen buena acidez de tests a contagio, los sofocan rápidamente. Bueno, supongamos que logramos hacer eso, vamos a la etapa 2, voy terminando. En la etapa 2, los sectores confinados son capaces de volver a producir, pero todavía la capacidad instalada está no plenamente usada. Por tanto, tampoco es importante en ese momento poner el foco en la inversión. Lo que hay que poner el foco en la etapa 2 es en el consumo y en las exportaciones para revitalizar las ventas.
y por tanto generar empleo y actividad. Recién en la etapa 3, que es cuando ya se está desconfinado y uno ha tenido un rebote de la actividad hasta cercano 90-95% de la que tenía antes, es en la etapa que está comenzando a recorrer Europa, los temas de largo plazo de inversión comienzan a ser los claves. Y para redondear, en esa etapa 3, que no sabemos exactamente cómo va a ser, porque cómo va a lucir el mundo después de la pandemia es bastante especulativo en este momento. Pero hay algunas apuestas que podemos hacer desde ya. La primera es una reactivación donde el elemento de conectividad, la parte virtual de la economía tiene que tener un despegue muy fuerte, porque con seguridad el insumo conectividad va a ser mucho más demandado que lo que era ahora. Lo segundo es una reactivación verde, porque después de lo que ocurrió con la pandemia, el tema de las barreras verdes al comercio con toda seguridad va a subir. Y lo tercero, el tema de la infraestructura, por cómo eso gatilla inversión privada y también genera empleo. En nuestro caso, y con esto sí que termino, además de estos tres factores, hay que pensar que veníamos de una crisis social y por tanto la atención de las demandas más urgentes va a ser también importante. Solo concluyo diciendo que en la etapa 1 y en la etapa 2, hacer una política insuficiente de ingresos, como ha sido el caso hasta ahora, es completamente contraindicado. Porque si se hace una política insuficiente de ingresos, uno, no se reactiva la demanda, y dos, es posible que tengamos quiebras y una cantidad de otras cosas que en definitiva haga que caigan igual los ingresos tributarios y que el costo fiscal termine siendo mayor. Nosotros tenemos una situación fiscal que nos permite avanzar en la etapa 1 y 2 con políticas de ingresos bastante fuertes, y es lo que debiéramos hacer. Obviamente el tema de la reprogramación de deuda no alcanzo a desarrollarlo, pero es fundamental que las empresas no quiebren en estas etapas de reactivación. Eso, gracias. No se escucha. Ahora sí, muchísimas gracias, Nicolás. Le damos la bienvenida a Álvaro Díaz. Y a quienes se están sumando a esta transmisión, les comentamos que cada panelista tiene 10 minutos para abordar desde su perspectiva de qué manera, cómo lo ve, cómo se quiere o pudiese ser que se enfocara una reactivación en el corto plazo, y después vamos a dar paso a un diálogo, a una conversación entre los panelistas sobre el rol de la política económica en un nuevo pacto social. Sigue sus 8 minutos nuestra queridísima Claudia Sangüesa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenía esta pequeña presentación para no también pasarme del tiempo. Voy a dividir la presentación como en algunos datos hoy día, que yo veo como relevantes. Después, cómo llegamos acá, y después cómo seguimos, ¿sí? Esa es como la idea de la presentación. Entonces hay algunos datos interesantes hoy, lamentablemente no muy positivos. Primero, aún no bajamos los casos, de 2.000 casos diarios. Somos uno de los países con los peores indicadores de contagios por millón de habitantes y de fallecidos por millón de habitantes. En las últimas encuestas del INE hay una caída del empleo del 20% y del empleo informal del 35%, lo que ya sabemos implica unas pérdidas de ingresos importantes y riesgos de vulnerabilidad, de caer en la pobreza, ¿cierto? Que se ha estado amortiguando con algunas políticas de ingresos, ¿cierto? Transferencias monetarias, pero igualmente es un dato importante. Segundo, estamos con cierres de escuelas y desde principios de año. Esto, según las Naciones Unidas, puede tener consecuencias importantes en términos de la desigualdad intergeneracional, ¿cierto? Básicamente son las escuelas las que pueden producir parte de estos cambios en términos de capital cultural, ¿cierto? Y protección de niños y niñas.
Cuarto, hay un aumento de la brecha de género en términos del trabajo doméstico y de cuidados, que está en contra de las mujeres, y que ha producido también una salida importante de personas del mercado laboral, retrocediendo muchos años en este tema. Quinto, hay también identificación de posibles efectos en la salud mental, hoy día y mañana con el aislamiento social, ¿cierto? Y posibles impactos en esto es el post-traumatic stress disorder, como estrés postraumático que va a venir de todas maneras, la próxima pandemia, dicen. Y además estamos con otros temas. Estamos con un tema de la Araucanía, posible paro de camioneros, o sea, accidentes, cosas inesperadas que están pasando. Según la encuesta del Ipsos que salió hace unos días, somos el país entre los más pesimistas del mundo, de hecho. Porque además es bastante malo cuando el pesimismo es extremo, porque te deja así como congelado, digamos, sin hacer mucho nada, cuando lo que se necesita es justamente hacer mucho. Después está esto hoy día, digamos, pero además llegamos con una carga hacia esta crisis sanitaria bien potente, ¿sí? Llegamos con una crisis social del 18 de octubre, ¿cierto? Producto de un Estado mínimo y subsidiario, con alta desigualdad, con alta desconfianza en las instituciones políticas. Llegamos con una crisis medioambiental en curso. Chile es uno de los países más vulnerables frente a la crisis medioambiental por el estrés hídrico. Y llegamos con y tenemos además la crisis sanitaria. Entonces estamos, como diría, no en muy buenas condiciones. Pero sí llegamos con un acuerdo. Llegamos con un acuerdo por la paz social y una nueva constitución que era una puerta de salida al menos a alguna de las crisis que teníamos, ¿sí? Y todavía es una oportunidad. Entonces, básicamente, ¿cómo seguimos? Tiene que ver, por una parte, con de todas maneras continuar las medidas de emergencia hasta que llegue la vacuna. Eso va a tener que ser así. La seguridad económica alimentaria de todas las familias que han perdido sus ingresos hoy día. Todavía es oportunidad para rescatar la idea de la renta básica universal, ya no garantizada, sino que universal. Yo tengo ahí un tema con la extensión de este bono que tantos problemas causó, el bono de clase media, cuando podría haberse extendido el IFE, ¿cierto?, hasta el 80% de la población sin ningún problema, habría sido mucho más fácil, y además le habría dado un carácter de universalista a esa transferencia monetaria. Después necesitamos que el seguro de desempleo estabilice las tasas de reemplazo. Todavía no está aprobado ese proyecto en el Congreso, ¿cierto? Las tasas de reemplazo del seguro de desempleo van decreciendo, pueden llegar hasta 30%, básicamente. Y en el acuerdo por la emergencia que hubo en el Congreso se acordó dejarlas en 55%, eso todavía no está aprobado. Después hay que gradualmente ir abriendo los sectores, ¿sí? Pero ahí se necesita mucha innovación, y yo siento que falta de liderazgo ahí, falta el liderazgo del Estado en cómo los pequeños negocios pueden ir abriendo, ¿sí? Se está dejando todo como a la iniciativa de los dueños y muchos no han identificado cuáles son las reglas para que esto sea seguro, que entre una persona a la vez, por ejemplo, en los negocios pequeños, que no estén a menos de 1 metro de distancia, ¿cierto? Que todo el mundo use la mascarilla, son cosas mínimas que necesita de un cambio cultural y necesitan, por lo tanto, de un gobierno comprometido con eso, y no lo está haciendo. Se necesita eso. Después se necesita, diría yo, una reactivación transformadora. Nosotros estamos hablando de eso. También al interior de Revolución Democrática, que yo también pertenezco ahí, estamos hablando de una reactivación transformadora. Por todo lo que veníamos diciendo antes, ¿cierto? En términos del tema medioambiental.
es la oportunidad también para poder transformar gradualmente los sectores, ¿sí? La proporción de estos sectores. Entonces, primero vemos que se puede recobrar el impulso y el liderazgo del Estado, tiene los fondos, ¿cierto?, de COVID-19, pero además hay otros recursos, ¿cierto? Ese era como un desde. Segundo, están los instrumentos del subsidio al empleo, que también son importantes en este periodo de emergencia. Y tercero, se puede dar una expansión de la inversión y de la innovación en los sectores verdes o con sello verde, ¿cierto? Y de pequeñas y medianas empresas. Hay todas tecnologías que se están desarrollando en temas de construcción, de calefacción, de reciclaje, de ahorro de agua, de, bueno, políticas nuevas de innovación en la transición sanitaria, ¿cierto? Agricultura sustentable, son todas cosas que han estado sucediendo en Chile gradualmente, pero es momento como de potenciar y de invertir ahí fuertemente. La activación del turismo sustentable, de la industria creativa, ¿cierto? De ciencia y tecnología, ya hubo un fondo de financiamiento de proyectos científicos, ¿cierto? Asociados a COVID-19, que podía tener una versión 2.0. También hay que cambiar los instrumentos, los objetivos de los instrumentos siempre estaban en términos de rentabilidad económica de corto plazo. Hay que darles también nuevos objetivos, por ejemplo, los fondos de la Corfo, que tienen que ver con estos objetivos, ¿no? De potenciar los sectores más verdes en temas de medioambientales, ¿sí? Y Un por minuto, último, corazón. sí, y por último, el reconocimiento del trabajo de cuidados. Hay un estudio de Comunidad Mujer el año pasado que identificó que este sector era el 20% del PIB, que hoy no tiene valor. Ellos hicieron un esfuerzo por valorarlo. Y yo creo que ahí hay propuestas y hay cómo hacer. Y finalmente, la reforma también de pensiones puede ser una oportunidad. Era la primera causa de la crisis social. Y el plebiscito constitucional masivo y seguro. Ahora, todo esto tiene sus problemas porque necesita el compromiso, el liderazgo, el impulso de un gobierno que en estos momentos al parecer no está en eso. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo porque todos estemos en eso, al menos todo el resto, para empujar ese objetivo. Y falta eso, ¿cierto? Hay un riesgo de eso. Y hay un riesgo de que ciertos sectores estén profundizando aún más la triple crisis. El tema de la Araucanía, el paro camionero, entre otros. Así que yo creo que ahí necesitamos un esfuerzo masivo por todos estar comprometidos con ese objetivo de alguna manera. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, queridísima Claudia. Le corresponden sus 10 minutos para hablar de reactivación, o si se puede, no se puede, bajo qué condicionante, etcétera, etcétera, a don Roberto Saller. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este panel con 3 personas muy conocidas y queridas por mí. A mí también me va a querer. Pero es que yo creo que sí. Pero a partir de ahora, porque no te conocía, pues. Exactamente. Perdón. A ver, yo me voy no voy a decir las cosas que en alguna medida Nicolás y Claudia han dicho, y me voy a concentrar entonces en otros aspectos de la situación actual y de la reactivación, porque entiendo que estamos dejando para después la discusión un poquito del pacto social y de la economía en el pacto social. Mira, yo lo primero que diría es que esta es una crisis de la cual prácticamente todos los seres que estamos vivos en el planeta no tenemos recuerdo de algo parecido, ¿eh? Y eso no es menor, en el sentido de que no tenemos referentes empíricos, históricos, con la cual enfrentar una crisis de esta naturaleza. Uno, por la magnitud del tema sanitario, y dos, por la universalidad de la crisis. El grueso de las crisis anteriores grandes, como la crisis subprime, o la crisis asiática, o la crisis del tequila, y así nos podemos ir para atrás, son crisis que en general tienen su origen en cuestiones más bien económicas, son crisis localizadas y donde el aspecto sanitario tiene un rol menor.
Entonces acá yo creo que tenemos que aceptar que hay una dosis de incertidumbre extraordinariamente grande de cómo manejar esto. Eso vale para Chile y vale para el resto. Entonces casi todo lo que digamos nosotros acá, yo creo que hay que, digamos, adecuarlo a esa incertidumbre. Ahora, dicho eso, yo diría que a mí me gustaría pensar que hay una parte que llamemos la de la emergencia, que es donde todavía estamos, y una parte de la reactivación, que esperemos que ya estemos entrando pronto en esa. Yo diría que sobre la parte de la emergencia, a pesar de que la cosa ha sido muy complicada, y como decía Nicolás, por el lado de la política fiscal a cuentagotas, etcétera, pero hoy día yo creo que ya con la aprobación de los proyectos de ley que ya se han aprobado, con el tema del 10% de la AFP, que siendo, desde mi perspectiva, una, entre comillas, mala política, es muy buena dadas las alternativas existentes, digamos que no era ninguna, en consecuencia no quedaban muchas opciones, y genera una posibilidad muy, muy fuerte de ayudar a que la economía crezca, y sobre todo, como decía Nicolás, el consumo, que es uno de las cosas dinámicas que podríamos tener. Eso debería contribuir bastante fuerte. El Banco Central, en esta coyuntura, yo creo que ha sido bien proactivo, se ha movido rápido, ha bajado las tasas de interés rápido, digamos, provisto liquidez, e incluso ha planteado una reforma constitucional con una reforma de la ley orgánica constitucional del Banco Central para poder comprar bonos emitidos por el gobierno en el mercado secundario abierto, que es una cuestión que siempre debió haber existido, con una anomalía que teníamos en la Constitución y que debería ayudar muchísimo a poder, digamos, cumplir un rol que también, como en el resto del mundo, lo están haciendo los bancos centrales, de no solo preocuparse de la tasa de interés de corto plazo, sino que también la de largo plazo, y de proveer de liquidez a instrumentos, como digo, del gobierno, y por esa vía al resto de los instrumentos de la economía. Entonces, yo diría que todos esos elementos, diría que son más bien positivos. Tenemos además una situación internacional que se ve bien en la parte de China, no digo que mucho más que eso, pero en China, que es demasiado importante para nosotros ahora. En este momento, China en los últimos 12 meses ya representa más de un 35% de nuestras exportaciones, no solo cobre, no solo celulosa, crecientemente fruta, crecientemente alimentos, incluso vino. Por lo tanto, si se diera, y dentro de la incertidumbre que hablaba, una China más dinámica, eso también debería ayudar. Donde yo creo que está el problema más serio es en el empleo. El empleo está extraordinariamente mal, la tasa de desempleo, entre comillas, bien medida, es del orden del 30%, las caídas del empleo son enormes, y las perspectivas del empleo yo las veo particularmente complicadas. Ahí sí que, no solo porque la experiencia histórica de Chile en las recesiones anteriores demuestran que recuperar el empleo toma muchos años, sino que por la naturaleza de esta crisis y por el tipo de sectores más afectados, y por el tipo de actividades que naturalmente se van a ver beneficiadas, que son, yo diría, todas las vinculadas al tema digital. Tenemos ahí un problema de educación y un problema cultural muy complejo, que yo creo que hace que el tema laboral va a ser un problema muy, muy, muy complicado. Pero con todo, como digo, yo diría de que lo que en un principio se pensaba que podríamos estar cayendo la economía chilena este año, el Producto Interno Bruto, no sé, cerca del 8%, hoy día yo creo que estamos más cerca del 5%, entre 5 y 6, si es que el consumo se recupera un poco a raíz de lo que hemos comentado, y eso nos deja, yo creo, en un pie, suponiendo que no tenemos nuevamente el tema sanitario u otra oleada o cosas por el estilo, que reconozco que ahí es muy, muy complejo, pero yo creo que tenemos la posibilidad de entrar en una cierta reactivación. Y ahí yo diría, ¿qué es lo que yo pienso sobre el tema de la reactivación? Yo primero que diría es que tenemos un tema complejo de análisis de shocks, de si esto es un shock de oferta, que obviamente inicialmente lo es, pero a su vez es un shock de demanda muy fuerte, que nos ha sorprendido la inflación, no solo en Chile, en todas partes, cayendo en forma muy fuerte, cuando lo que uno hubiera pensado inicialmente es que con un shock de oferta, si algo, la inflación no caía, incluso podría haber subido. Pero el tema del empleo, más el tema de las expectativas, nos ha llevado, digamos, a que hoy día, si hay algún tema que no está en el radar, es el tema de la inflación, ni en Chile ni en otras partes. Ahora, pero tenemos, como digo, un desafío, que es ver bien cuál de estos dos áreas, oferta o demanda, o cuánto de cada una, es donde habría que apuntalar en la reactivación, y creo que tenemos ahí un desafío importante. ¿Qué cosas yo no haría, y que me temo que son las que están más en el planteamiento que está sugiriendo el gobierno? Yo creo que no hay que hacer una rebaja tributaria en el corto plazo, creo que eso realmente ayuda extraordinariamente poco a la reactivación, y tampoco haría una política de subsidio al empleo,
porque también la experiencia ha demostrado en Chile que en general es una política poco eficiente para ese objetivo, y en esta coyuntura, como lo planteaba también antes Nicolás, creo que es particularmente ineficiente. Entonces aquí yo creo que tenemos que orientarnos a un mayor gasto público. El financiamiento están los 12.000 millones de dólares que se lograron en el pacto que hubo. El gobierno, digamos, yo creo que crecientemente ya dejó de hablar de que estamos en el límite de lo fiscal, se sabe que hay otras opciones. Entonces yo creo que ahí tenemos que, ahí es donde debería estar una parte importante del esfuerzo de reactivación, un gasto público orientado a que el sector privado vea que hay más demanda y por esa vía, digamos, se entusiasme a entrar a un mayor dinamismo. Y uno de los aspectos que yo creo que... ¿Cuánto me queda? No te escucho. 2 minutos. 2 minutos, perfecto. No, estoy justo en el tiempo. Entonces, acá yo diría que yo creo que de lo que yo veo más complejo en este tema de la reactivación es qué hacemos con el empleo, que es donde realmente vamos a tener un desafío muy grande. No solo porque incluso las encuestas que ha hecho el Banco Central a las empresas que ellos hacen habitualmente, o encuestas más recientes, muchas de las empresas que tienen trabajadores en el programa de empleo mínimo han planteado de que no piensan recontratar a una parte muy sustantiva de estos trabajadores. Y el tema del empleo, del tema del área, llamémosla de digital, es muy regresiva en el corto plazo. O sea, piensen ustedes en la cantidad de personas que están haciendo cola en las AFP porque no tienen internet, o porque les cortaron el internet, o porque no saben usar el internet. No es trivial, son muchas personas. Entonces, si esas personas tienen dificultad de pedir su 10%, imagínense lo que es trabajar en el área. Nosotros tenemos problemas, aquí se nos cortan las comunicaciones, muchos de nosotros somos más torpes tecnológicamente, pero el tipo de personas que pueden aprovechar del tema de la tecnología, en el buen sentido de la palabra aprovechar, yo diría en general son personas relativamente bien educadas, altamente educadas y con alto nivel de ingreso. Entonces, ese es el sector que se va a ver, yo creo, más beneficiado con lo natural que uno vería de acá. Entonces, en síntesis, yo diría que tenemos acá un desafío grande. Yo diría que es gasto público bien pensado, probablemente en capacitación en el tema digital es una de las áreas importantes, donde se tiene que dar. Y lo otro yo creo es que va a haber que pedirle al Banco Central en particular una preocupación por el tema cambiario, en el sentido que hoy día estamos con un muy buen tipo de cambio desde el punto de vista histórico, pero si las cosas mejoraran un poquito y devolvemos, digamos, a los 700 pesos de tipo de cambio, yo diría que el área, digamos, el otro área natural de mayor dinamismo de la economía, que son las exportaciones, que han estado muy debilitadas estructuralmente en los últimos 10 años, se vería muy complicado. Entonces yo creo que el Banco Central, que en general no le gusta mucho el tema de intervención cambiaria, ni de preocuparse por el tipo de cambio como un objetivo, el actual Banco Central, yo creo que ahí también habría que intentar que digamos, cambiaran algo su orientación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, y agradecida también de que hayas tomado otros aspectos de tal manera que se complementan también las visiones y se amplían también las visiones. Tiene sus 10 minutos, don Álvaro Díaz. También agradecido por la invitación y saludo a mis colegas que aquí están presentes. Mira, yo creo que en el corto plazo, y ahí coincido con varios que plantearon esto, la apertura y la reactivación, el inicio de eso debe hacerse en indicadores claves y objetivos, no en discursos sobre la vuelta a la nueva normalidad y en la ausencia de transparencia. Es fundamental que hayan estos indicadores. Nosotros estamos en el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a fallecidos por millón per cápita, por millón de personas. Por tanto, estamos en una situación grave que los demás colegas han explicado en cuanto a lo que se dispone en cuanto a información.
Entonces es muy clave el proceso de cómo se da la reactivación. La segunda cuestión es que hay que mantener los beneficios sociales que se han expandido, como ha dicho Roberto, pero algunos tienen plazos límites que hay que considerar. Y entonces, si nosotros tenemos nuevos brotes de contagio en otras regiones, o en el mismo Santiago, o en Valparaíso, o tenemos nuevas oleadas, esos beneficios van a tener que reponerse, porque la gente va a tener que quedarse en las casas. Y entonces este es un tema muy urgente. Y combinado con eso, hay que seguir fortaleciendo el rol de los municipios y fortalecer los centros de salud primaria. Estos son instituciones muy importantes que deben jugar un rol fundamental y que el gobierno subvaloró al principio, después dio recursos, pero son insuficientes. Por ejemplo, para un municipio hay 120 millones de dólares y la verdad es que deberían ser bastante más. El segundo punto que yo considero que hay que no existe ningún plan del gobierno al respecto, es preparar las condiciones sanitarias para la reactivación. El gradual retorno a las actividades económicas debe estar acompañado por medidas sanitarias que lo viabilicen. Esto se requiere estándares técnicos o protocolos en cuanto a capacitación de trabajadores, uso de mascarilla, etcétera, como se ha dicho. Y esto requiere de asistencia técnica incluso, en muchas pymes, por parte de órganos del Estado que no han sido movilizados. La Corfo, Cercotec, INDAP, FOSI, ENAMI, el CENSE, no han sido movilizados masivamente para atender a las pequeñas empresas y preparar las condiciones de un plan que permita un retorno seguro o una reactivación segura de las empresas. Y esto es un tema bien importante. Yo tuve la oportunidad de estar con el ministro de Economía, con asociaciones gremiales, y a nombre del foro que coordino, le pregunté si había un plan respecto a esta materia y me dijo, en realidad no lo tenemos. Tenemos que trabajar en esto. Entonces, acá hay un vacío muy grave que es altamente preocupante. En tercer lugar, yo quiero destacar que, bueno, según mis cálculos, la tasa de desempleo está en torno al 33%. Esto incluye los desocupados, los abiertamente desocupados, los que se retiraron de la fuerza de trabajo, pero que están dispuestos a trabajar, y los ocupados inactivos. Todo eso sumado da una tasa de desempleo efectiva del orden de un tercio de la fuerza de trabajo. Y esto es, la pregunta que uno se tiene que hacer es si esto se va a recuperar en la medida que la economía vuelva al crecimiento. Y ahí yo tengo muchas dudas en esto. Hay mucha incertidumbre respecto a esto. Con Nicolás vivimos un periodo donde, ¿te acuerdas, Nicolás? Con la crisis asiática la economía tuvo una pequeña recesión y después la economía creció en un promedio de 4,5%. Y la tasa de desempleo se mantuvo durante 4 años en torno al 10,5%. Y fue motivo de mucha preocupación de parte del gobierno de aquel entonces, tratar de bajar esa tasa de desempleo. Entonces la pregunta que uno tiene, ¿esta tasa de desempleo que tenemos ahora del 33% es solo coyuntural, ya el próximo año va a bajar? Yo creo que probablemente baje, pero no va a bajar a los niveles normales que se tenían anteriormente a la pandemia. Entonces tenemos un problema de continuidad. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de políticas públicas se impulsan ahí? Yo creo que hay que mantener los beneficios, pero también expandir masivamente
la capacitación de los trabajadores. Y ahí creo que una de las claves es aprender estas tecnologías, estas nuevas, sobre acceso a Internet, uso de instrumentos básicos de Internet, pero también medidas sanitarias y también otras áreas que pueden ser específicas a cada sector. Entonces, creo que hay una oportunidad ahí de política pública importante. En cuarto lugar, yo creo que la cartera de proyectos de inversión es relevante. En mi opinión, bueno, aquí hay inversiones privadas, hay inversiones, hay concesiones. En estos casos, yo creo que, por cierto, en la medida que las condiciones lo permitan, estas deben viabilizarse, pero deben cumplir con la legislación ambiental. La simplificación de trámite no puede significar que no se cumpla con la legislación ambiental, ni tampoco el acuerdo con comunidades locales. Eso es por un lado. Y por otro, yo creo que la cartera de inversiones públicas es la que hay que trabajar. No conozco y no he logrado obtener la información de parte del Ministerio de Obras Públicas de qué se pretende en este campo. Pero estas deberían ser intensivas en empleo y deberían ser verdes. Y hay muchas oportunidades, pero intensivas en empleo también. Y eso implica que a nivel de regiones y municipios exista la oportunidad para hacerlo. En la periferia del Gran Santiago hay muchas inversiones que pueden tener el efecto deseado en la comunidad urbana que vive en los distintos municipios. Y finalmente, yo creo que yo comparto que existen dos grandes oportunidades. A ver, y antes de referirme a eso, yo creo que esto debe basarse en el diálogo social, a nivel de regiones, de municipios, con los trabajadores, con los pequeños y medianos empresarios y también con los transportistas. Y en esto el gobierno ha tenido una gran carencia, no lo hace. Y yo creo que esto solo incrementa conflictos. Y esto no va no es un buen camino para nadie. El gobierno se está equivocando profundamente en esta materia, como está pasando en el caso de la Araucanía. Y finalmente creo que la oposición tuvo, especialmente la Comisión de Trabajo en el Senado, elaboró un proyecto de reforma previsional que es sostenible en el tiempo, como lo comprobó la DIPRES. En mi opinión, ahí hay una oportunidad de trabajar, de lograr un acuerdo, un cierto pacto mínimo en estas condiciones, en este gobierno, por ejemplo, de que el 6% de la cotización empresarial vaya integralmente a un fondo solidario. Eso es un tema que puede debatirse. Y por cierto, y ahí me sonó mis 10 minutos, y por cierto está la nueva Constitución, que constituye una gran oportunidad para construir un acuerdo social sobre la casa común que todos queremos que exista en Chile. Muchísimas gracias, Álvaro. Te adelantaste algunos aspectos que sin duda vamos a tocar en esta segunda parte. La idea, yo voy a partir dando una palabra con un tema general, pero la idea es que ustedes se vayan complementando, rebatiendo, etc. Primero, sobre la política económica, sabemos que no es una entelequia que se implementa sobre nada, se implementa sobre una mirada política, un estado de las cosas. Y en este estado de fragilidad institucional, ¿cuáles creen ustedes que debiesen ser
quizás la arquitectura política, una unión de la oposición, un proyecto común, o no está el horno para bollos, etcétera, lo que ustedes quieran plantear, respecto de qué condiciones requerimos antes de la política económica como política para poder fijarnos en un pacto social, y a partir de un pacto social nuevo o un contrato social, cuál debería ser la arquitectura tributaria, productiva, para darle solidez a un pacto social con ciertos mínimos comunes que los que están aquí comparten. Si alguien se quiere ir por otro tema, bienvenido sea, y por favor, solo voy a interrumpirle si es que hay duplicidad de palabras o etcétera, pero la idea es que vayamos compartiendo, debatiendo y rebatiendo. Así que partimos por Nicolás. El micrófono, Nicolás. Bueno, yo creo que lo que nos pasa no es un problema técnico. Creo que de hecho no es demasiado difícil ponerse de acuerdo en un conjunto de instrumentos económicos apropiados para lo que estamos viviendo. El problema es político, porque es completamente evidente, como dijeron algunos de mis colegas, que la estrategia sanitaria ha sido un desastre. O sea, el retorno seguro de abril e incluso ahora el comenzar a desconfinar comuna por comuna y no la región metropolitana en su conjunto, habida cuenta la movilidad que existe entre las comunas, es contraindicado. Entonces uno se pregunta por qué lo hacen. Y la respuesta yo creo que es de dos tipos. Una por presión empresarial para volver los negocios, y la otra por debilidad política, porque en el corto plazo puede que desconfinar sea popular. Pero no es lo indicado. No fue en abril y ahora ha sido prematuro. Entonces, eso para muestra un botón de que el problema es político. La falta, ¿cierto?, de una conducción y una capacidad de confluir. Porque cuando en política se produce un hueco, alguien lo llena. Yo, al igual que Roberto, si le entendí bien, creo que la solución del 10% fue una mala solución. No obstante que creo que lo fundamental, mucho más que hacer inversión pública ahora, o desde luego rebaja tributaria o subsidio a la contratación de mano de obra, lo fundamental es la política de ingresos. Y creo que la política de ingresos debería seguir por bastante tiempo más, por lo menos todo el resto de este año y parte del próximo. ¿Por qué no se consensúa eso? Porque es una agenda proempresarial esto de estar comenzando a subsidiar la contratación de la mano de obra, ¿cierto?, estar bajando los tributos. Entonces tenemos un problema político muy, muy grueso. Ahora, nuestra gran esperanza es que tenemos el plebiscito, que es la única continuidad, creo yo, entre la hora y el futuro. En la medida en que nos demos una cierta regla del juego que descompriman. Pero también es cierto que una constitución, por lo menos mi concepto de ella, no es un programa de gobierno, no es un pacto social, es un conjunto de reglas del juego que permiten un pacto social que determine la mayoría, pero todavía hay que ver cuál es ese pacto social. Yo creo que mirando hacia adelante hay, por poner dos extremos, dos posibilidades. Uno, que se descubra una vacuna luego. Ustedes saben las noticias que hay hoy día de Pfizer y de Moderna. En ese caso podríamos, en el mejor de los mundos, pensar que todo se va a normalizar. Pero lo más probable es que ya sea que los anticuerpos duren poco, o que sea muy cara la vacuna, o que no sea tan, digamos, a toda prueba. Lo más probable es que vamos a vivir, y aquí estoy con Roberto, con un desconfinamiento, o por lo menos una práctica de desmantelar las restricciones, como el distanciamiento social, la mascarilla, que va a ser solo gradual. Y si tenemos eso solo gradual, el problema del empleo no se va a solucionar, porque donde está el fuerte empleo es en servicios, y servicios
es exactamente el que sufre completamente el distanciamiento social, etc. Entonces vamos a tener una masa de desempleo gigantesca, sumada a los problemas de pensiones y otros que han dicho mis colegas. Entonces, creo que es el momento para que toda la centroizquierda, sin prisas, sin aventuras, sin dispersión, con un mar con orillas, se ponga de acuerdo respecto de 4 o 5 cosas que se necesitan hacer en este país, impulsarlas, ganar elecciones y volver a la normalidad, porque no veo francamente a la derecha capaz de manejar estas tensiones que vamos a tener. Muchas gracias, Nicolás. Sobre lo que planteabas, me gustaría preguntarle a Roberto, y también, por supuesto, pueden interactuar el resto de los panelistas. ¿Cómo ves tú al sector privado en este lapsus entre el hoy y el futuro que dice Nicolás, entre el actual estado de las cosas y de la economía y posteriormente a un plebiscito que nos permita un cambio constitucional? ¿Y qué opinas respecto de hablar de política industrial o de aquellos que dicen que los empresarios finalmente solo nos asustan, ya que como nosotros vivimos del extractivismo, las cosas que extraen siguen estando donde van a estar, digamos, o sea, no se pueden ir con esa inversión a extraer a otro lugar. Entonces, ¿qué hay de mito, realidad, y cuál es la postura que tú crees o el estado de ánimo que tiene el empresariado respecto de lo que está pasando y de cómo avisora el futuro para sus certezas de inversión? A ver, déjame primero hacer un par de comentarios más generales y lo voy a tomar hasta donde pueda tu pregunta, que no es fácil. Hay dos cosas que yo quisiera plantear generales sobre este tema. Lo primero es que yo creo que tenemos que repensar en Chile la estrategia de desarrollo que hemos seguido en los últimos años, incluso en los últimos 30 años, 35 años. ¿En qué sentido? Vamos a tener que seguir siendo una economía ciertamente abierta al exterior, pero creo que hay que tener clarísimo de que la tendencia mundial de los próximos al menos 5 años, yo me atrevería a decir un poco más, va a ser una tendencia ciertamente más proteccionista que la que hemos tenido en los últimos 30 años o 40 años. Y eso no es trivial para una economía que quiere orientarse al exterior. O sea, yo creo que hay un desafío muy interesante, complejo, pero no podemos negar eso. O sea, hoy día lo estamos viendo por el lado sanitario, la gente quiere tener sus propias vacunas, los triunfos de Trump, de Bolsonaro, de Johnson, etcétera, en Hungría, en varios países, se nota una cuestión muy, muy compleja de crítica a la globalización que nos caracterizó los últimos, digamos, desde los años 80 aproximadamente en adelante a nivel mundial, y en consecuencia yo creo que ese es un elemento súper relevante para la estrategia de desarrollo que quiera seguir Chile como país, y ojalá un acuerdo que vaya más allá de la centroizquierda, o sea, ojalá pudiéramos tener una visión compartida de eso. Yo creo que eso es un aspecto bien importante porque nos pone cierta restricción. Lo segundo que yo diría que debiera unir, en mi opinión, a la centroizquierda. Yo tengo mis dudas con lo que dice Nicolás, ¿eh? Ojalá me equivoque yo y tenga razón él, pero yo creo que hay diferencias en lo técnico también. O sea, yo creo que yo escucho a algunos de nuestros colegas y realmente no me siento identificado con sus planteamientos. Bueno, pero eso da para otro seminario probablemente, pero creo que no hay tanto acuerdo en los aspectos técnicos. Ahora, pero yo sí creo que así como el proteccionismo tiene que ser un área que hay que evaluarla y decir hasta dónde puede llegar y qué implica para nuestra estrategia de desarrollo, pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que lo segundo, donde debiera haber una unidad en la centroizquierda fuerte, es en 4 áreas que no son menores y que yo creo que hemos fallado bastante, que son previsión, que se supone que algo vamos a avanzar, salud, que ciertamente es un área muy complicada, educación, y yo creo que el transporte, por lo menos el transporte en las grandes ciudades, también es un área que está complicando mucho la vida diaria de la gente, está quitando mucho bienestar, y tenemos, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que esas son áreas en que realmente debiéramos tener claro cuánto puede jugar el sector privado, cuánto puede jugar el sector público, cuántos recursos queremos ponerle, cuánta solidaridad, y
Y el punto que en el fondo quiero destacar, pero no quiero dejar de plantearlo, es que realmente de lo que no nos hemos hecho cargo durante muchos años, es del impacto que tiene la altísima concentración económica en la política y en la economía. O sea, cuando uno mira que menos del 10% de los estudiantes de Chile van a colegios particulares privados, menos del 10%, menos del 20%, 7, ¿no es cierto? Bueno, tú eras ministro de Educación, después discutiremos cómo lo hizo Nicolás. No, eso es una broma. Pero menos del 10% de los estudiantes a colegios privados particulares. Menos del 20% de las personas van a las ISAPRES. ¿Ya? Y si uno mira el listado de cuando vino el tema ahora del 10% de la AFP, el 70% de las personas tenían menos de 10 millones de pesos acumulados. El 70% del total de las personas que podían, o sea, estamos hablando, o sea, es una cuestión muy brutal, donde ustedes lo miren. Este es un país en que tenemos un 20% como tope, ¿ya? Entre 10 y 20% de personas que están bien o muy bien, y un 80% que está ahí peleándole, ¿ya? Entonces, eso tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que no podemos negar que ese grado de concentración económica ha influenciado a los políticos, ha influenciado las leyes, ha influenciado la corrupción, y ha influenciado la colusión, y ha influenciado el mal funcionamiento de la economía. Entonces, yo creo que esos dos áreas, concentración y estas de previsión, educación, salud, etcétera, que es quizás una forma indirecta de enfrentarla, es un desafío mayor, y no podemos seguir mirando para el techo, no podemos seguir diciendo que lo hicimos macanudo, que tenemos 64 universidades o no sé qué. Yo creo que está bien, pero eso, miremos para adelante y digamos, esto así como está, realmente requiere un cambio. Ese yo creo que es un desafío súper relevante, y ojalá tenga Nicolás razón y eso pudiésemos encontrar, digamos, los elementos técnicos adecuados para enfrentar eso. Y me dedico un minuto más porque ya me tomé mucho tiempo en lo que yo quería decir y no contesté tu pregunta. Mira, en el sector privado, mi percepción es de que hay una chance importante de hacer una distinción, de lo que yo veo, y yo estoy bastante en contacto con el sector privado. Yo tengo pocas expectativas en el sector privado tradicional, grande, vinculado al área que podríamos incluso remontarlas a las privatizaciones de la dictadura, cosas por el estilo. Donde creo que hay una chance importante de tener un diálogo constructivo, viable, propositivo, es en las generaciones más jóvenes, ojalá que no me equivoque, pero creo que ahí hay una posibilidad importante, y en regiones, en los empresarios regionales, que también creo que uno nota ahí que hay yo creo que una cosa mucho menos ideológica, mucho menos dogmática, donde yo creo que uno puede encontrar áreas en común, y plantearse en los jóvenes y en regiones este tema de la innovación, de mirar a futuro en estas áreas nuevas. Yo tengo pocas expectativas en el tipo de líderes que estuvieron en esta declaración que sacaron las asociaciones gremiales empresariales a raíz de que venía el acabo de mundo, que obviamente no vino, y que las tasas de interés se entre las nubes, y el dólar no sé qué iba a pasar. Todo falso, todo campaña del terror. Yo creo que ese grupo de personas, ese tipo de empresarios, yo creo que hay poco que hacer, si te lo digo, en este plano que estamos hablando, muy poco que hacer. Solamente déjame darle una interrupción. Sí, por favor, por favor. Perdona, chiquillo, no estoy en desacuerdo con Roberto. Yo cuando expresé que podíamos tener un razonable consenso técnico, me refería estrictamente a la reactivación. Porque aquellos que han planteado, por ejemplo, que lo que hay que hacer ahora son políticas a la Thatcher, o sea, dar subsidio a la contratación de mano de obra, bajar los impuestos, eso es ideología pura. Cualquier economista razonable en el mundo te va a decir que en este momento tenía un problema de ingreso y después un problema de demanda. Por tanto, en eso no hay mucho pero cuando miramos hacia adelante el modelo de desarrollo, ahí sí que tenemos todas las diferencias del mundo. Y yo me inscribo, creo que con todos acá, entre los que creo que el modelo extractivista exportador está francamente en retirada. O sea que aquí vamos a tener que hacer un cambio muy grande, y este agotamiento viene de hace mucho. Aquí me quedo, pero una de las cosas que me interesaría, si alcanzo a discutir después, es que vamos también a tener que tener un consenso de cuánto redistribuir para lograr un pacto social y cuánto reinvertir para poder cambiar el modelo de desarrollo. Ahí me quedo. ¿Y de dónde sacar? Álvaro, ¿tú quieres complementar algo de lo que está diciendo Roberto? Ya le doy después la palabra a Claudia. Continuando con
con la reflexión más estratégica que planteó Roberto. Yo creo que hay un problema en la centroizquierda que es que ha pensado a lo largo de los 30 años, de una forma u otra, ha presionado por reformas sociales, lo que es completamente, aunque muchas de ellas no se lograron en la medida que se quería, pero ha presionado por reformas sociales y sobre todo en los últimos 10 años. Sin embargo, o sea, eso es redistribuir la riqueza, pero no se ha pensado en la creación de riqueza. Y eso yo creo que es una debilidad de la centroizquierda de estas generaciones, que son varias generaciones. En mi opinión, eso no pasaba en la década de los 60. Si uno miraba qué es lo que estaba planteando la democracia cristiana en los 60, era política industrial junto con un estado de bienestar. Y lo que hizo la Unidad Popular fue más o menos lo mismo, pensar las dos dimensiones, por lo menos esas dos dimensiones. Por supuesto que en aquellos años no se discutía brecha de género, no se discutía qué es lo que pasaba con el medio ambiente, pero bueno, eso se actualizó y otras cosas se actualizaron. Pero nosotros tenemos que retomar una reflexión sobre cómo impulsar un modelo de desarrollo, considerando que la transformación productiva va a tomar bastante tiempo, no es de corto plazo, no es un fenómeno que ocurra de un año para otro, no ocurre en 4 años, pero cómo impulsar políticas que vayan desplegando una transformación productiva de Chile, un incremento de la capacidad de innovación, un incremento de la capacidad de aporte de la ciencia y la tecnología a los sistemas productivos. Y existen ya experiencias que permiten aproximarse a eso. Y al mismo tiempo, el problema es complejo porque tenemos además estas otras demandas, yo diría sobre todo en previsión y salud, y profundizar la reforma educacional que se inició, que yo creo que hay que orientarla a todo el sistema de capacitación, porque en mi opinión eso es lo más atrasado que tiene Chile. Educación técnica, capacitación, yo creo que eso está impactando sus déficits, y que se han ya diagnosticado hace 10 años atrás. Todavía no somos capaces de haber transformado eso. Pero en mi opinión, reforma previsional y salud probablemente sean las dos áreas que cualquier gobierno de centro-izquierda del futuro pueda construir. Ahora, en mi opinión, acá pasa por, hay que hacerlo paso a paso. En el corto plazo está el plebiscito. Y yo creo que debería haber una campaña, una sola, no varias campañas. Y debería haber una lista única. O sea, en mi opinión, de candidatos a la convención constituyente. Porque si no se trabaja en esa dirección, no se crean las condiciones para construir una mayoría que gane un gobierno. Y yo creo que eso es como el desafío que tenemos al presente. Mi temor es que los protagonismos impidan este proceso de unidad de la oposición, que yo creo que es fundamental para el futuro de Chile. Muchísimas gracias, Álvaro. Me gustaría darle la palabra en extenso a Claudia para dos cosas. Una, por supuesto, para que comente lo que han dicho sus colegas y si tiene algún punto de disonancia, en fin. Y lo segundo es porque, en el fondo, Nicolás, Roberto y Álvaro, y yo misma, pertenecemos a un sector de la oposición. Y Claudia, perteneces a otro sector de la oposición. Somos como primos. Y en ese contexto, me gustaría que te pudieras explayar respecto a cuál es la visión de la mirada de desarrollo económico que tiene el Frente Amplio, o a su vez cómo se construye un estado de bienestar, porque muchas veces la crítica, y a lo mejor la falta de información, y esto puede que sea solo error mío, es que
se han generado respuestas a problemas, pero de manera atomizada. O sea, hay una propuesta para pensiones, hay una propuesta para salud, pero ¿cuál es la arquitectura en la cual ha trabajado el Frente Amplio en materia económica para avanzar hacia un estado de mayor bienestar? Y así también ver dónde están los puntos de acuerdo, si es que los hay, o disensos, en fin. La palabra para Claudia. Bueno, muchas gracias. Igual me iba a referir a eso, porque tengo alguna Súper. diferencia, creo. Súper. Primero, nosotros, bueno, igual quiero decir que yo igual soy una militante de base, ¿sí? No me siento así como representante, pero sí puedo hablar muy bien del programa, ¿no? Del programa de Beatriz Sánchez, ¿cierto? El programa del Frente Amplio que nos ha servido un poco también de guía en estos años. Y primero, creo que igual aquí en la parte como más bien política, tenemos un tema de formas importante, y que tiene que ver con el rol que juegan los partidos políticos, los movimientos sociales y los territorios en la construcción de la política pública, por decirlo de alguna forma más tradicional, ¿sí? Y yo creo que tenemos un desafío, y el Frente Amplio también lo tiene, porque también se vio en una encrucijada difícil producto del estallido social, ¿sí? Y yo creo que mirando la experiencia internacional, me gusta mucho a mí Uruguay, por ejemplo. El Frente Amplio Uruguayo es un partido de masas. En un país mucho más pequeño que Chile es un partido de más de 200.000 militantes que participan en bases territoriales que están asociadas a dónde viven, o a dónde trabajan, o a dónde estudian. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante, y si yo pienso en un proyecto político de centro izquierda y de izquierda en América Latina, pienso en esa forma, en una forma con los territorios, en una forma con los movimientos sociales, porque si no, de nuevo se separan mucho las agendas y se hacen de forma poco inclusiva, y finalmente se disgrega y va a ser muy de corto plazo. Creo que igual hay una responsabilidad en todo caso en las fuerzas políticas de centro izquierda y de izquierda de ofrecerle al país un proyecto distinto. Es decir, creo que es casi una responsabilidad humana, ¿cierto? Dado lo que estamos viviendo. Pero tiene que ser, para que sea permanente, para que tenga una proyección de futuro, tiene que ser hecho de una forma distinta. Y ahí tenemos un desafío de cómo hacerlo en la práctica, porque el Frente Amplio venía con esa ímpetu, ¿cierto? Pero no estoy segura que lo ha logrado en estos años, ¿sí? Porque su orgánica política no lo permite. Y entonces la pregunta básica es, ¿cuál es la orgánica política que podría sustentar un proyecto así? Y por eso me gusta mirar la experiencia del Frente Amplio Uruguay. Segundo, respecto a la estrategia de desarrollo, un poco separándome de la forma, ¿cierto? Yo no miraría los 60 porque en el fondo los desafíos ahora se han cambiado demasiado. O sea, yo creo que, de hecho, ahí hay varios como todavía tensiones, incluso dentro de los mismos economistas, ¿cierto?, del Frente Amplio. Yo personalmente, por ejemplo, le pongo un peso mucho mayor a la sostenibilidad del modelo de desarrollo, a la sostenibilidad medioambiental y de la vida, básicamente. Yo creo que en este momento está en riesgo la vida del ser humano, ¿sí? No la vida del planeta, sino que la vida del ser humano, porque nuestro modelo de desarrollo, que se basa en el consumo indiscriminado, digamos, y producción de cualquier forma, está poniendo en jaque el medio ambiente. Y yo creo que entonces focalizarse en el crecimiento del PIB per cápita es muy, muy, muy reducido, es muy lo mismo, y por eso tiene que ser más allá del crecimiento del PIB per cápita, tiene que ser otra forma de mirar el desarrollo. Tenemos que mirar de qué forma recuperamos nuestro ecosistema, producimos de una forma distinta. Hay muchas propuestas de economía circular, por ejemplo, para reusar mucho de lo que producimos, para poder sostener la vida quizás en un
sin estos trabajos así, quizás de tantos salarios, pero con mucha seguridad social, con educación pagada, con salud pagada, con seguridad social en términos de pensiones. Gratuita, no pagada. Obvio, claro, gratuita, quiero decir, todo gratuito. A que esté pagado, Nicolás, eso se Sí. refería. Yo sé, Sí, no yo paga. sé, que sonaba divertido. Sí, ya. Y con seguridad social, por ejemplo, y ahí veo como un proyecto más de ecología con feminismo, por ejemplo. El feminismo es súper interesante porque la base de la economía feminista es como cambiar el capital por la vida de las personas, básicamente. Y entonces, cuando te enfocas en la vida de las personas, más allá de lo monetario físico, entonces empieza a valorar otras cosas. Empieza a valorar, bueno, cómo sostengo la vida, cómo cuido a los otros, cómo cuido el medio ambiente, cómo desarrollo, cómo tengo tiempo para, ¿cierto? Como el transporte, por ejemplo, implica cambios en la calidad de la vida de las personas en una ciudad, cómo redistribuyo, ¿cierto? Y hago crecer otros sectores, cómo dejo de hacer que crezca Santiago y crezca el resto también de las regiones, ¿cierto? Entonces creo que por ahí van los ejes para nosotros que son importantes: ecología, feminismo y participación social. ¿Y cómo se financia ese Estado social de derecho? Un poco para ver también cuáles han sido las propuestas y para cotejarlas. Sí, ahí más tradicionalmente nosotros hemos pensado en como sistemas tributarios más progresivos, y teníamos una serie de propuestas en el programa, entre los cuales estaba, por ejemplo, la desintegración tributaria, un royalty minero, un impuesto que llamamos impuesto a los super ricos, era un impuesto a la riqueza, que también ha estado proponiéndose en otras partes del mundo, porque el análisis es que la riqueza está mucho peor distribuida que los ingresos, mucho peor distribuida. El Gini de la riqueza en Chile es 0.8, ¿ya? Es el Gini de la riqueza, ¿sí? Y entonces veíamos que a pesar de que no es no es el único fuente de financiamiento, sí está muy focalizado, ¿cierto?, en la riqueza, y por lo tanto redistribuye de alguna forma esa fuente que es de nosotros decíamos una mala distribución de la riqueza, también es una mala distribución del poder, porque esa riqueza lo que hace es transformarse, debería, en inversión, en conocimiento, ¿cierto? Entonces, por ahí iba la justificación. Y recaudamos con eso, con todas las estimaciones además de evasión tributaria, ¿cierto? Recaudamos como aproximadamente un 2% del PIB con esa pura propuesta. Pero necesitamos, y yo he hecho algunos cálculos como pensando en el promedio OCDE, necesitamos más que eso, si estamos en 21% y la OCDE en promedio en 34% del PIB. Ahora, parte de eso también es que las contribuciones a la seguridad social no son contabilizadas como contribución a la seguridad social porque tenemos sistema de AFP, pero eso es una parte, ¿cierto? Necesitamos un sistema tributario del impuesto a la renta más progresivo, una nueva tasa, teníamos una propuesta de una nueva tasa marginal del impuesto a la renta, y también hay otras cosas que yo he escuchado ahora, como aumentar la base también tributaria del impuesto a la renta, que podría recaudar mucho, pero yo creo que eso tiene que ser un paquete completo, digamos, ¿sí? No es una cosa o la otra, ¿sí? Es principio sí, más progresividad y más recaudación, pero necesitamos muchos distintos instrumentos. Esas son como las fuentes que nosotros pensamos de financiamiento, y la otra fuente de financiamiento tiene que ver con el nuevo sistema de seguridad social. Si nosotros transformamos el sistema de seguridad social, toda la contribución, o sea, necesitamos aumentar la contribución, estamos en 10%, de Uruguay es 22,5%, que a mí me gusta mirar, ¿cierto? 22,5% es la contribución a la seguridad social. Necesitamos aumentar eso muchísimo, y esa es otra también fuente de financiamiento que tiene que ver con transformar el sistema en un sistema público, ¿sí?
Álvaro, tú querías plantear algo, levantaste la mano. Sí, mira, con ímpetu. yo creo que hay un tema de entendernos, porque yo cité las experiencias de la década del 60 y el 50, como que había una intencionalidad tanto de desarrollo como de estado de bienestar. Pero no dije que eso debiera ser el modelo que debemos implementar hoy día, de ninguna manera. Nunca incluso fui cauto en eso. Entonces creo que hay un tema de cómo nos entendemos. Yo creo que el problema de creación de riqueza no es solamente un problema económico, es un problema también de riqueza social, de tejido social. Es una riqueza que se plantea también en sentido del capital natural, de lo que tenemos como naturaleza, de regeneración de lo que tenemos como sistema ecológico. Entonces, el concepto de creación de riqueza va más allá del concepto puramente económico, y por eso se habla de desarrollo sostenible. Y ese concepto, de acuerdo a los debates de Naciones Unidas, tiene una dimensión que va mucho más allá del crecimiento. Entonces, pero sin embargo, nosotros tenemos que construir una arquitectura donde este país deje de ser extractivista y sea un país que transforme su estructura productiva hacia otros sectores, como la economía del cuidado, como nuevos sectores que emerjan, y eso requiere de una estrategia de desarrollo. Es inevitable que eso la componga. Y esa no puede estar desconectada de una agenda social estratégica también, porque la transformación de las instituciones de bienestar es un proceso también que significa transformaciones que implican luchas políticas, porque va a haber oposición a esas transformaciones. Y todo esto tiene que estar sostenido en una reforma tributaria, que sea integral, que no discuta impuesto por impuesto, sino que vea el conjunto del sistema, de los impuestos existentes, y construya una arquitectura tributaria de nuevo tipo. Y yo te diría, es más aún, cuando uno piensa en desarrollo, está pensando que eso significa que algunos sectores van a crecer mucho y otros sectores probablemente decrezcan, aquellos, por ejemplo, intensivos en hidrocarburos, que contaminan más el medio ambiente. Entonces, esto hay que pensarlo y darle vueltas, porque no es un asunto sencillo, y no se rige por un solo paradigma como ecologismo y feminismo, que deben estar integrados, pero también por la descentralización. Este es un país muy centralista, y el protagonismo de las regiones no ha sido suficientemente discutido. Roberto planteaba que en las regiones la idea de desarrollo está es mucho más natural, no hay mucho más, es más fácil, pero en Santiago no. Cuando se discute con los economistas de Santiago es mucho más difícil, pero cuando se discute en regiones es mucho más fácil, porque es mucho más fácil llegar a acuerdos. Esta ha sido mi experiencia, y creo que de varios de los que están aquí. Entonces, creo que hay que mirar esto de una manera más integral, tanto las reformas tributarias, tanto las reformas sociales, como la idea de modelo de desarrollo. Terminaría con que es importante la discusión sobre la nueva Constitución y sobre el plebiscito. Remarco esto porque yo veo que acá hay un problema político. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en trabajar esto conjuntamente? Y este problema hay que resolverlo.
Porque si no lo hacemos, arriesgamos el resto de las votaciones que se van a dar, tanto de gobernadores regionales, de alcaldes, como de una coalición que tenga un programa para un gobierno de no sé cuántos años. Ojalá que la nueva constitución logre, para mi gusto, un sistema semipresidencial o parlamentario, pero creo que eso es parte de la agenda que tenemos que pensar ahora, porque si no lo trabajamos ahora, arriesgamos el futuro. Álvaro, muchas gracias. Voy a ir cerrando, pero les voy a plantear una pregunta que yo sé que Roberto me va a decir que es para otro seminario y lo podemos programar, pero quiero que cada uno, y que va a ser muy difícil resumir, pero con algunos titulares, quedémonos con los titulares, porque hay que ser realista y quién mejor que ustedes para darnos ese sentido de realidad. ¿En qué sentido lo digo? Tal como ha dicho Álvaro, tenemos una discusión constitucional por delante, pero esa discusión constitucional y en la constitución que emane, ojalá de aquello, no va a ser un plan de gobierno, va a definir principios, va a definir institucionalidad, va a definir derechos y deberes, y eso después se va a materializar en un conjunto de leyes y políticas públicas. En ese contexto, imagínense, hagamos política ficción. Si avanzamos en un trabajo unitario para una arquitectura tributaria que respalde esta construcción de derechos, si avanzamos en una mirada de país sobre la política de desarrollo, pensando en todo esto en positivo, ¿será entonces en 10, 15 o menos, o más quizás, que podríamos estar hablando de Chile como un país desarrollado con estándares de derecho? Porque además tenemos ese problema que la desigualdad es tan grande que sentimos que no podemos esperar más, pero también hay que ser realistas respecto de cómo estas políticas públicas son incrementales y cómo se avanza en un país que depende tanto de los factores externos en términos económicos y que tenemos tantas interrogantes. Entonces, a mí me encantaría que ustedes, con su experiencia, pudiesen ilustrarnos respecto de cómo ven en perspectiva un país distinto. Roberto, ¿la dijo? Parte el que quiera. No, Nicolás ha escrito sobre eso, ha pensado, es un historiador. Voy a tratar de ser... Me compré tu libro, Nicolás. Qué bueno. A ver, Claudia, la acotación de Álvaro es importante porque fíjate tú que en los 60, y básicamente a partir del tremendo aporte de Aníbal Pinto y de Jorge Ahumada, la centroizquierda fue capaz de elaborar un diagnóstico. En ese tiempo la discusión era, la derecha decía, es el proteccionismo de la industria lo que liquida la agricultura. Y ellos cambiaron completamente la mirada y dijo, no, es la estructura de propiedad de la tierra lo que impide la sinergia agricultura-industria. O sea, ahí hubo un concepto muy potente, más allá de las cosas que pasaron después. Yo creo que, bueno, primero no voy a desarrollarlo, Natalia, porque tú sabes que es mi afición. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario, Claudia, porque la verdad es que el régimen político es lo más disfuncional a que nos pongamos de acuerdo. O sea, este hiperpresidencialismo es algo que tenemos que partir por borrar, porque en un esquema de semipresidencial o más parlamentario, los acuerdos tipo, por ejemplo, el Podemos más PSOE en España son posibles. En este esquema es súper difícil. Pero cuando tú miras, Claudia, que lo que proponía el exministro Larraín era bajarle los impuestos a la repartición de utilidades. Lo que ahora Briones se ha encargado de poner por delante inmediatamente es que bajar los impuestos, ciertas cláusulas PYME, subsidio a la contratación de mano de obra. O sea, por favor, si van a volver los mismos trabajadores que trabajaban antes, y lo que pasa es que el Estado les va a pagar parte del sueldo para que vaya al bolsillo del empresario. ¿Cómo está subsidiando contratación de mano? Bueno, en fin. Y lo que alguien señaló por ahí, comenzar a aligerar los permisos medioambientales. O sea, esa es la típica
vuelta al modelo rentista al extremo. En cambio, lo que acá decimos, y esperaré lo que diga Roberto, nosotros necesitamos otro modelo de desarrollo. Para eso, uno, subir la carga tributaria directa. Uno, porque es completamente imposible superar nuestro drama presente, que es una torta muy mal distribuida y una torta que crece poco. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas, distribuir mejor, pero hacerla crecer más. Y ahí va a haber una tensión. Va a haber una tensión entre lograr rápidamente niveles de bienestar o de consumo relativamente más equitativos con lo necesario que vas a tener que ahorrar para cuidar el medio ambiente y para cambiar el modelo de desarrollo, como dice Álvaro, porque la verdad de las cosas, mire, yo en mi libro estudié en detalle cómo lo hicieron Nueva Zelanda, Australia, los escandinavos respecto de Chile, Argentina, Uruguay, que hay mucha literatura. Y es increíble, o sea, a comienzos de siglo, los oceánicos y los escandinavos exportaban 10 veces más por habitante que nosotros, 10 veces más. Es cierto que el modelo exportador en Chile fue gracias a la reforma agraria, porque el cambio de la propiedad de la tierra permitió el despliegue de las exportaciones agroindustriales, y llegamos a acercarnos, pero todavía exportamos un tercio, o sea, tenemos un problema de productividad. Y evidentemente, cuando tú miras la historia de estos otros países, ellos comenzaron con la mezcla virtuosa de educación, ciencia y tecnología hace un siglo, y estamos demasiado atrasados en eso. Y ahí va a haber que hacer un acuerdo público-privado junto con las universidades del Estado, etcétera, para cambiar completamente esta capacitación, como dice Álvaro. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, dado que estamos en otro mundo que el liberalismo manchesteriano, es bueno, ¿cuánto vamos a subir la carga tributaria? ¿Cuánto de eso va a más bienestar hoy día y cuánto debe ir a inversión para proteger más el medio ambiente y fortalecer educación y ciencia y tecnología? Pero estamos hablando, más allá de los matices, de un encuadre parecido. Ahí me quedo. Ojalá este encuadre no sea de tan largo plazo. ¿Quién quiere seguir? Porque con esto vamos a ir cerrando, así que... Roberto. No, yo estoy preocupado porque estoy demasiado de acuerdo con Nicolás, entonces eso me preocupa. No, de verdad, comparto plenamente, realmente lo que ha planteado. Yo creo que el tema o sea, yo creo que por ahora tenemos que hacernos más preguntas que respuestas. Yo creo que este tema de una torta mal distribuida que crece poco es una combinación bien letal y no es tan sencillo como echarle para adelante. Yo realmente creo, y la pandemia nos ha mostrado en forma brutal, que tenemos un tema de educación, fuera de la salud, pero de educación extraordinariamente complicado. Lo que decía Nicolás, la gente que 100 años atrás empezó con esto, yo creo que ahí tenemos un desafío grande, grande. Yo tengo el recuerdo, bueno, pero ustedes son todos muy jóvenes, pero tengo el recuerdo de uno de los proyectos del gobierno de la Unidad Popular, que era la Escuela Nacional Unificada, que yo creo que fue, si ustedes me preguntan a mí, gatilló más la crisis política en Chile y el golpe de Estado que la reforma agraria, la nacionalización y todo lo demás. O sea, esa fue una cuestión que yo creo que estuvo para esa época muy bien pensada, y era realmente una cuestión bien, o sea, que era una cuestión bien drástica, y que yo creo que eso modernizado es una cosa que habría que darle una vuelta, pero es un cambio dramático, o sea, es pagarle a los profesores, no sé, de La Pintana, lo mismo más que se le paga a los profesores del Grange, ¿entiendes tú? Y por esa vía, y es casi una cosa de ese estilo. Yo sé que yo no soy un experto en educación y Nicolás le pido que no me corrija, pero estoy diciendo ese tipo de cosas, yo creo que es fundamental, es fundamental para enfrentar este tema. Y ahí yo creo que, ahí yo pienso que la centroizquierda debería tener un acuerdo muy, muy grueso. Y yo pienso que, les decía, yo creo que incluso hay gente hoy día más joven, más de regiones, que se da cuenta, porque vieron el estallido social, vieron lo que significa la pandemia, ven las colas de gente que simplemente no saben cómo entrar a Internet. Yo creo que ese tema es muy crucial. Y lo único otro que añadiría es que claramente
vamos a tener que tener una carga tributaria muy superior a la que tenemos hoy día. Yo creo que más allá de que tenemos que mejorar sustancialmente también la eficacia de los gastos públicos y ese tipo de cosas, yo creo que no es menor, pero esta carga tributaria es completamente insuficiente para tener un país que razonablemente nos sintamos que estamos todos arriba del mismo bote. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Álvaro. Porque la Claudia nos da una señal de esperanza. Sí, por eso la dejé al final, para que sienta la tensión sobre ella. Que no acepte el bullying de Nicolás, Claudia. No, el bullying mío también. No, mira, a ver, yo creo que hay un área también que yo comparto enteramente lo que dijo Roberto respecto a una elevación sustantiva de la carga tributaria. Nosotros en el transcurso de la década deberíamos tratar de llegar a una carga tributaria similar o aproximándonos a la carga tributaria promedio de la OCDE. Pero, y yo creo que se puede construir un acuerdo en esa materia, de toda la oposición. Por mis diálogos con distintos sectores, creo que es posible. Ahora, creo que hay un tema que tenemos que pensar bien. Y esto es para la Constitución y después de la Constitución. Y es sobre el Estado que tenemos. Este es un Estado extremadamente debilitado, fragmentado. Las carencias que observamos en la capacidad ejecutiva del gobierno no son solo producto de políticas, sino también de años de externalizar procesos del Estado, de reducir competencia del Estado, de crear organismos totalmente, o sea, autónomos, comisiones autónomas, y esto ha reducido la capacidad del Estado de actuación respecto a lo que existía a principios de la década del 2000 o a finales de la década de los 90. Entonces tenemos un Estado muy debilitado y nosotros tenemos que pensar cómo hacer un Estado democrático, de derecho, transparente, un Estado, pero también con mayor capacidad ejecutiva, porque la ha perdido. Esto en un contexto en que el proceso, hay dos temas que están jugando acá. Uno es el tema de pasar de un sistema presidencial a uno semipresidencial o parlamentario, que es un debate legítimo que se va a dar en la convención. Y el segundo debate es la descentralización. Porque nosotros hemos constituido la figura del gobernador regional, pero ¿qué pasa con el gobierno regional? Y además, ¿qué pasa con la resolución de controversias, tanto con municipios como con el gobierno central? Ese tipo de cuestiones están en el debate sobre la naturaleza del Estado que queremos construir. ¿Qué tipo de Estado? Y esto es un tema no menor que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, Álvaro. Claudia, Sí. todas las miradas puestas en usted para las últimas palabras de este foro. Sí, no quise ofender a nadie con eso de no mirar a los años 60, pero quiero decir, me invitaron a un seminario de los 50 años del programa del triunfo de Frei Montalva, y tuve que estudiar bien en profundidad el programa económico, de hecho. Y me llamó mucho la atención, o sea, lo bueno que era, digo, fue hace años atrás, cuando cumplía 50 años, y era como tan parecido a lo que yo identificaba en ese momento como las necesidades de Chile en ese momento, ¿no? Pero increíblemente revolucionario, ¿eh? Yo también me pasó lo mismo cuando lo leí. Y tenía esta pata, que todavía ustedes no se refirieron, pero sobre la construcción de la sociedad civil organizada,
que Frey Así es. también lo logró mucho. Promoción popular. Bien. Juntas de vecinos y todo. Juntas de vecinos, centros de madres. sindicatos, todo lo que era tejido social. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar en un futuro proyecto político, porque básicamente lo que pasó, parte del diagnóstico, es que se alejó el sistema político, las instituciones políticas se alejaron de la realidad. Y todo lo que hoy día nos sorprende, y escucho a Roberto, mucha gente que no sabe meterse a internet y hace la cola, y eso está pasando, y pasa, y está hace muchos años, solo que no lo vemos. Muchos no lo vemos. Y la única forma de que no perdamos de vista todas esas cosas es que tengamos mucho mayor inclusividad en la conversación. Y la forma en la cual hacer eso es que haya una sociedad civil participando full, y hay que construir esa red, hay que construir ese espacio, no está construido. Y no es tan difícil hacerlo, creo. Se necesita voluntad, sí, se necesita tiempo, y se necesita que esté dentro de las prioridades. Después, respecto al futuro, yo creo que nos cuesta, hay tanto pesimismo en el ambiente que uno se empieza como a contagiar, pero en el fondo nosotros tuvimos como una pequeña revolución en octubre, ¿sí? Y todo lo que cambió ahí es como pro un proyecto político de centro-izquierda, en el sentido de que ahí se está cuestionando las bases del modelo económico, político y social. Todo lo que muchos veníamos demandando hace mucho tiempo, ¿cierto? Mayor igualdad, mayor transparencia, y mayores derechos sociales, ¿cierto? Dignidad, básicamente, esa era la mayor demanda, ¿cierto? Y entonces creo que hacemos mal en no tomar esa fuerza que todavía está, solo que ahora estamos en estas políticas de distanciamiento social, para empujar una agenda que tenga pasos, ¿no? Porque también es cierto que los cambios tienen que ser graduales de manera tal de que resulten bien. Por ejemplo, en pensiones, ¿cierto? Es importante tener una institucionalidad pública. El Estado está deteriorado, no tiene todavía instituciones que puedan recibir todos esos cambios. Entonces hay que hacer una construcción de eso desde muy cero, básicamente. Y yo creo que también, y me gustaría ver más voces, pero uno en las conversaciones que tiene también hay conciencia de que se necesita más gasto fiscal y por lo tanto un esfuerzo tributario mayor, pero hay que ponerlo, hay que ser abiertos en los instrumentos, creo, y privilegiar cómo construimos la política, básicamente, ¿sí? Mayor gasto en educación, mayor gasto en hospitales públicos, ¿cierto? Nuevo sistema de seguridad social, en el fondo tener una tendencia gradual de aumento en el gasto público. Eso es posible, o sea, muchos países lo hicieron en su momento. Si uno mira países incluso más liberales como Australia, pero también en los países escandinavos, ¿cierto? En su momento tuvieron estos conflictos sociales que hicieron cambiar las políticas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, si no somos capaces nosotros de tomar eso y proponer los cambios, entonces, bueno, otros lo van a hacer de todas maneras, yo creo. Lo que pasa es que no los conocemos, pero está esa puerta abierta. A mí me parece solo una postilla, Claudia, que me gustaría conversar con ustedes sobre esto. Yo creo que nosotros somos de otra generación. Cuando yo era estudiante, la masividad de los partidos, la conexión de los partidos con la base social era enorme. Yo creo que nuestro régimen político es un responsable importante de la elitización de la política. Y habría que entrarle por qué se produce esta especie de casta desconectada
pero tiene mucho que ver con el régimen político, el voto voluntario y otras cosas. Bueno, en fin, Sí. otra vez. Probablemente. Quiero de verdad darle las enormes gracias. Lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, tengo una cantidad de apuntes, así que se los agradezco. Hago especial énfasis en que ha sido un placer compartir con Roberto, con el que es el único que no había compartido de todos los contertulios. Y solo darme un gusto respecto del cierre. Primero, que ojalá podamos repetir una conversación de este tipo, quizás con un foco más específico. Agradecer la reflexión y la mirada de cada uno en sus distintos énfasis, improntas, en fin. Pero me pasa que al escucharlos a ustedes, que además siempre tienen datos, están tremendamente, digamos, informados, estudian acerca de estos temas, me hace más sentido aún que no es solo una declaración pensar que los desafíos y los problemas o las nuevas soluciones o las nuevas preguntas que tenemos que plantearnos de cara a los desafíos que los chilenos nos han planteado, se merece que trabajemos en unidad. O sea, la derecha no va a hacer una respuesta viable a esta problemática, a este estado actual de las cosas, y eso nos da una enorme responsabilidad de unidad, de trabajo colaborativo, de ver más allá de los disensos, ver los acuerdos, porque de verdad siento que este sector de la centroizquierda o de toda la oposición, más allá de sus matices, de sus acentos, de sus egos, tiene la ideología, los valores, la trayectoria, las ganas, la sensibilidad con los desafíos que tiene el país. Y esto me hace profundamente más sentido toda vez que yo tengo una hija de 6 años y yo de verdad espero que mi hija viva en un Chile menos desigual, donde existe interacción con otros, donde los barrios sean más integrados, donde las diferencias sean menos y la diversidad sea un máximo valor. Así que de verdad, de todo corazón, en lo humano, en lo político, en lo intelectual, les agradezco este espacio y les agradezco también a todos los que nos han visto por Facebook y por esta plataforma. Así que espero verlos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y Gracias. grande, Chao, chao a todos. grande tu Chao. intervención, Natalia. Muy buena. Muchas gracias. Buenísima.